He venido a la entrevista de trabajo. El grito de una niña de 7 años congeló el inmenso vestíbulo. Entre los empleados ataviados con trajes de lujo, la figura de aquella pequeña arrastrando un viejo maletín era, en sí misma, una conmoción. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más asombroso. Ricardo Vargas, el presidente millonario conocido por su carácter gélido e impenetrable, estuvo a punto de desplomarse, con el rostro pálido como la cera, en el instante en que escuchó el nombre de la madre de la niña. ¿Qué secreto inconfesable se escondía en el pasado del presidente Vargas? En el corazón de Madrid, la Torre Futuro, sede del Grupo Futuro, se erigía como una aguja de cristal y acero que arañaba el cielo, reflejando el sol de la mañana con un brillo glacial. El edificio, un monumento al éxito y al poder, parecía tan frío e inaccesible como el hombre que lo gobernaba. El vestíbulo de mármol pulido era un hervidero de actividad. Empleados con trajes impecables y maletines de piel se movían con una prisa calculada, un ballet de ambición donde el tintineo de los tacones sobre el suelo era la única música. Era un espacio sagrado para los elegidos, un lugar donde la gente corriente apenas osaba poner un pie. Fue entonces cuando las puertas automáticas de cristal se abrieron, deslizándose en silencio para dar paso a una figura diminuta. Era una niña, de no más de 7 años, a la que llamaremos Sofía. Con ambas manos aferraba la descolorida asa de un maletín de cuero casi tan grande como ella, arrastrándolo con un esfuerzo que tensaba los pequeños músculos de su cara. Su ropa, un vestido sencillo pero limpio y planchado con esmero, no era cara, pero desprendía una dignidad inusual. En su rostro infantil, una expresión de solemne determinación había reemplazado la despreocupación propia de su edad. Más que miedo, en sus ojos claros y profundos brillaba una voluntad inquebrantable, la de alguien que tiene una misión que cumplir. Cuando la niña avanzó unos pasos hacia el interior del vestíbulo, un guardia de seguridad, un hombre corpulento de uniforme impoluto, se interpuso en su camino con amabilidad estudiada. Pequeña. Este no es un lugar para niños. ¿Dónde están tus padres?, dijo su voz resonando con una autoridad que pretendía ser gentil. Las miradas de varios empleados cercanos se posaron sobre ellos, curiosas. Pero Sofía no se amilanó. Al contrario, irguió su pequeña espalda, hinchó el pecho y proclamó con una voz clara y resonante que cortó el murmullo del vestíbulo: «Buenos días. He venido a la entrevista del Grupo Futuro. Soy Sofía Martínez, y vengo en lugar de Javier Martínez». En ese preciso instante todo el ruido del vestíbulo se desvaneció, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El guardia que la había detenido, el ejecutivo que sorbía su café con leche, el directivo que cerraba un trato por el móvil, todos, sin excepción, se giraron para mirar a la pequeña intrusa. En sus rostros se dibujaba una mezcla de sorpresa, incredulidad y una diversión mal disimulada. El guardia de seguridad, completamente desconcertado, tartamudeó: «¿Una entrevista? Pequeña, ¿de qué estás hablando? ¿Y dónde está tu padre?». La voz de Sofía tembló ligeramente, pero apretó los labios con fuerza y continuó, su determinación inquebrantable: «Mi papá está enfermo en el hospital. Dijo que esta entrevista era muy importante, que era para cumplir el sueño de mamá. Como él no podía venir, he venido yo. Por favor, denme una oportunidad». Su pequeña voz resonó en la catedral de mármol y silencio, cada palabra cargada de un peso insospechado. Mientras el guardia de seguridad, abrumado, no sabía cómo reaccionar, el ascensor privado, con un suave zumbido, depositó a un hombre en el vestíbulo. Era Ricardo Vargas, un hombre de casi 70 años, vestido con un traje gris de corte impecable. Era el dueño de aquel imperio, un hombre conocido como el Rey de Hielo por su implacable frialdad en los negocios y en la vida. Su jefe de gabinete se apresuró para interceptar la situación, pero Ricardo lo detuvo con un simple gesto de la mano, sin apartar la mirada de la niña. La mirada de Ricardo se clavó en Sofía. Había algo en la audacia de la niña, en la terca determinación de sus ojos, que le resultaba extrañamente familiar. Sintió una punzada, un eco de un recuerdo lejano. Sus pasos se detuvieron en seco y una emoción indescifrable cruzó su rostro normalmente impasible. Sofía, a pesar de la imponente presencia del anciano que la observaba, no retrocedió. Al contrario, se mantuvo aún más erguida, mirándolo fijamente. Sus pequeños puños estaban apretados a los costados, como una pequeña guerrera preparándose para la batalla.
En la mente de Ricardo una imagen surgió de las profundidades del tiempo, el rostro de su hija, Elena. La recordaba así, desafiante, negándose a ceder un ápice mientras defendía su amor, un amor al que él se había opuesto con toda su alma. Por favor, papá, escúchame, la voz de Elena pareció resonar en sus oídos como una alucinación. Los empleados del vestíbulo contenían la respiración, observando la escena en silencio. El titán que dirigía el grupo futuro y una niña de 7 años enfrentados. Nadie podía imaginar las ondas de choque que aquel encuentro imposible estaba a punto de generar. Ricardo seguía mirando a la niña, y en la profundidad de sus ojos fríos, algo por primera vez en muchos años, comenzaba a temblar. Impulsado por una fuerza que no comprendía, Ricardo Vargas caminó lentamente hacia Sofía. Todos los empleados del vestíbulo contuvieron la respiración. Era una escena sin precedentes, el rey de hielo, el hombre que nunca se dignaba a mirar a sus subordinados, acercándose a una niña. Incluso su jefe de gabinete, Mateo, permanecía inmóvil, sin saber cómo proceder. Cuando Ricardo se detuvo frente a Sofía, la diferencia de altura le obligó a inclinar ligeramente la cabeza, y luego, para sorpresa de todos, a doblar las rodillas. El hombre que jamás había agachado la cabeza ante nadie en su vida, ahora se ponía a la altura de una niña de 7 años. Su voz, cuando habló, luchaba por reprimir su tono autoritario habitual, y un temblor casi imperceptible la recorrió. «Has dicho que el nombre de tu padre es Javier Martínez, ¿verdad?» Sofía asintió con la cabeza, sus ojos fijos en los de él. Ricardo dudó un instante antes de volver a preguntar, esta vez con una voz aún más cautelosa, casi un susurro. «Entonces, ¿tu madre es?» Los ojos claros de Sofía lo miraron directamente sin rastro de miedo. La niña respondió con una dicción perfecta y clara. «Mi mamá se llama Elena Vargas. Ahora está en el cielo, pero papá dice que es el nombre más bonito del mundo. Elena Vargas». En el instante en que ese nombre resonó en el vestíbulo, el mundo de Ricardo Vargas se detuvo. Su rostro se tornó de un blanco enfermizo. La estilográfica de lujo que sostenía en la mano se le escapó de los dedos y cayó al suelo de mármol con un sonido agudo y seco. Su cuerpo se tambaleó y Mateo corrió a sostenerlo, pero los ojos de Ricardo seguían fijos en Sofía, como si viera un fantasma. Un silencio sobrecogedor se apoderó del vestíbulo. Algunos se quedaron con la boca abierta, otros intentaron sacar sus móviles para grabar la escena, pero bajaron los dispositivos rápidamente al sentir las miradas de reproche a su alrededor. Los empleados más antiguos, los que conocían el significado del nombre Elena Vargas, se miraban unos a otros con incredulidad. La mirada de Ricardo descendió lentamente hacia el cuello de la niña. Allí, colgando de una sencilla cadena de plata, había un pequeño colgante en forma de estrella. Al verlo, Ricardo sintió que le faltaba el aire. Era el mismo collar, idéntico, que él mismo le había regalado a su hija Elena para su 7º cumpleaños, 30 años atrás. «Señor presidente, ¿se encuentra bien?», la voz urgente de Mateo apenas llegó a sus oídos. Ricardo no podía responder. En su mente los recuerdos del pasado se arremolinaban como una tormenta. Su hija, que se había marchado a Alemania en contra de su voluntad. Su hija a la que nunca había perdonado. Su hija a la que nunca había vuelto a ver. El rostro de Elena se superponía ahora al de aquella niña. Sofía observaba al anciano, que parecía a punto de desmayarse, con una genuina preocupación en sus ojos. Extendió su pequeña mano y tomó la mano grande y fría de Ricardo. «Señor, ¿está bien? ¿He hecho algo malo?» El contacto de esa mano pequeña y cálida sacó a Ricardo de su estupor, pero seguía sin poder articular palabra. Sentía como el muro de hielo que había construido a su alrededor durante décadas se resquebrajaba. Mateo y los guardias de seguridad ayudaron a Ricardo a llegar al ascensor privado. Sofía se quedó mirando la escena, perpleja, hasta que vio la estilográfica en el suelo. Era una pluma negra con detalles dorados, claramente cara. La recogió y la abrazó contra su pecho. «Es la pluma del abuelo», pensó. «Tengo que devolvérsela luego». Los empleados a su alrededor, aún en estado de shock, comenzaron a susurrar. El nombre de Elena Vargas, la reacción del presidente, todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. ¿Era posible que esa niña fuera su nieta?
Y si era así, ¿quién era exactamente Javier Martínez? Mientras tanto, dentro del ascensor, Ricardo luchaba por recuperar el aliento. Elena Vargas, ¿cómo se atreve a pronunciar ese nombre delante de mí?, pensó, apretando los puños. Hay miles de personas con el mismo nombre en el mundo. Pero los ojos de la niña eran idénticos a los de Elena. Incluso esa expresión terca que ponía cuando quería que le comprara algo. ¿Y ese collar? Ese colgante de estrella que yo mismo elegí, ¿por qué lo tiene ella? Su razón le gritaba que era una coincidencia, pero su corazón, después de tantos años de silencio, latía con la fuerza de una verdad presentida. ¿Le llevamos a un hospital, señor?, preguntó Mateo. Ricardo negó con la cabeza. En sus ojos, por primera vez en décadas, brillaba una lágrima contenida. Ese candidato, Javier Martínez, dijo Ricardo con voz grave y temblorosa. El incidente de hoy podría crear un problema de trato de favor con los demás aspirantes. Comunica a Recursos Humanos que se le debe dar la misma oportunidad en la entrevista, para mantener la equidad. Aparentemente era una orden que buscaba la imparcialidad, pero Mateo entendió perfectamente el peso que contenía. Bajo ninguna circunstancia se le podía negar la entrevista. Ricardo continuó, y sobre ese tal Javier Martínez y la niña has dicho que se llama Sofía, ¿verdad? Investígalos discretamente. Muy discretamente. Cuando el ascensor llegó al ático, Ricardo parecía haber recuperado la compostura. Pero en su interior, una tempestad se había desatado. Jamás, ni en sus peores pesadillas, había imaginado encontrar un rastro de su hija, a la que creía muerta para él, en la figura de una nieta. Aquel fue el primer momento en que la fría sospecha de Ricardo se transformó en una necesidad imperiosa de observación. Fuera cual fuera la verdad, tenía que saberla. La orden de Ricardo se ejecutó de inmediato. Tras superar una serie de obstáculos administrativos, Javier Martínez consiguió la entrevista. Se disculpó repetidamente por el comportamiento impulsivo de su hija, pero respondió a las afiladas preguntas del comité con una seguridad y precisión que impresionó a todos. Demostró su valía, exhibiendo su experiencia adquirida en Alemania y una aguda capacidad para el análisis de mercado. Finalmente recibió la notificación de que había sido contratado. Sin embargo, desde el primer día de trabajo de Javier, la empresa se convirtió en un hervidero de rumores silenciosos pero persistentes. En los ascensores, en la zona de café, en los baños los susurros eran constantes. ¿Has visto al nuevo? Es el padre de la niña del vestíbulo. Dicen que el presidente casi se desmaya cuando habló con ella. Y al día siguiente el padre contratado. ¿No te parece todo demasiado evidente? Javier sentía las miradas indiscretas clavadas en su espalda. Sus saludos eran respondidos con una torpe incomodidad, sus compañeros más veteranos evitaban cualquier conversación con él. Intuyó rápidamente que se había convertido en el protagonista de un enorme rumor, el enchufado, contratado por ser el padre de la nieta del presidente. Lo único que podía hacer era demostrar su valía con su trabajo. Apretando los dientes, se dirigió a su escritorio. Días después, en una reunión del Consejo de Administración, Ricardo sacó a relucir un tema completamente inesperado, una propuesta que no encajaba en absoluto con su carácter. Parece que tenemos un problema grave con la conciliación familiar de nuestros empleados. La empresa debe tomar la iniciativa en el bienestar de su gente. Ordeno que se cree de inmediato una guardería interna del más alto nivel para los hijos de los trabajadores. Yo mismo financiaré todo el proyecto. Los directivos no pudieron ocultar su asombro. El presidente, famoso por su total desinterés en el bienestar de los empleados, proponiendo una guardería. Nadie se atrevió a oponerse. Solo Alejandro Torres, el director ejecutivo, observó a Ricardo con una mirada penetrante. Parecía haber intuido que había una intención oculta tras aquella repentina generosidad. Ricardo, por su parte, se hizo una promesa a sí mismo: debo tener a esa niña, a Sofía, cerca de mí. Necesito observarla. No puedo fiarme de ningún informe hasta que lo vea todo con mis propios ojos. La guardería de la empresa se construyó en una semana por orden expresa del presidente. Era un espacio perfecto, equipado con las mejores instalaciones y educadores profesionales. El Departamento de Recursos Humanos animó a Javier a inscribir a Sofía,
asegurándole que era un beneficio de la empresa y que no debía sentirse incómodo. Tras dudarlo, Javier aceptó. El primer día de apertura de la guardería, Ricardo la visitó con la excusa de inspeccionar las instalaciones. En aquel espacio lleno de juguetes caros y libros de colores, los niños jugaban y reían. Ricardo recorrió el lugar con su habitual expresión severa, hasta que vio a Sofía, sola, dibujando junto a una ventana. La niña sostenía una cera de colores y se concentraba intensamente en su dibujo. Ricardo, tras un momento de vacilación, se acercó a ella con torpeza. En toda su vida, nadie le había enseñado a hablar con un niño de 7 años. Carraspeó y preguntó, «¿Qué estás dibujando?» Sofía levantó la vista hacia el desconocido abuelo. Sin mostrar sorpresa, dejó la cera y respondió con claridad, «A mi mamá. Está en el cielo, pero su sonrisa es la más bonita del mundo». En ese instante, Ricardo sintió que se ahogaba. La mirada intrépida de la niña era un reflejo exacto de la de su hija muerta. Incapaz de pronunciar palabra, se quedó de pie inmóvil. Sofía, al verlo así, añadió, «Abuelo, tú también sabes dibujar. Dibuja conmigo». Le ofreció una cera de colores, pero Ricardo fue incapaz de cogerla. Ya no era un observador frío y distante. Era solo un abuelo torpe y carcomido por la culpa. Fue entonces cuando Sofía sacó algo de su pequeña mochila. «Abuelo, ¿esto es tuyo?» En la mano de la niña estaba su estilográfica. La misma que se le había caído en el vestíbulo. Sofía se la tendió con cuidado. «Se te cayó el otro día. La he guardado todo este tiempo para devolvértela, pero no sabía cómo encontrarte». Ricardo tomó la estilográfica de la pequeña mano. El frío metal tocó la punta de sus dedos, pero su corazón se sintió cálido. Que esa pequeña niña hubiera guardado su objeto con tanto cuidado durante días. Gracias, la voz de Ricardo era mucho más suave de lo habitual. Observó la estilográfica. En la punta había una pequeña muesca, probablemente del golpe contra el suelo. «Esta pluma es muy antigua. La uso desde que era joven». Los ojos de Sofía se iluminaron de curiosidad. «Entonces es muy importante para ti, ¿verdad? Menos mal que no la perdí». Ante esas palabras, Ricardo se quedó sin habla. Esa pequeña alma, preocupada por no perder algo valioso para él. ¿Cuándo fue la última vez que había recibido un gesto de afecto tan puro? «Muchas gracias, Sofía. Si no fuera por ti, probablemente nunca la habría encontrado». Ricardo guardó cuidadosamente la pluma en el bolsillo interior de su chaqueta. Miró a Sofía y pensó, «De corazón tan cálido, lo habrá heredado de Elena». De niña, Elena también era así, siempre preocupada por los demás. «Sofía, ¿cuál es tu color favorito?» La niña respondió sin dudar. «El azul. Papá me dijo que era el color favorito de mamá». «Azul. También era el color preferido de Elena». Un sentimiento pesado y denso se agitó en el pecho de Ricardo. ¿Sería otra coincidencia? ¿O no? Esa noche, por primera vez en muchos años, Ricardo abrió un viejo álbum de fotos en su despacho. Se quedó mirando durante un largo rato una foto de Elena a los 7 años, sonriendo con un vestido azul. Luego cogió la estilográfica que estaba sobre su escritorio. Aquella pluma, que una mano pequeña había protegido con tanto esmero durante días, le pareció increíblemente pesada, como si contuviera el calor del corazón de la niña. A partir de ese día, Ricardo visitó la guardería con frecuencia. A veces con la excusa de revisar documentos, otras sin pretexto alguno. Sus visitas frecuentes generaron un nuevo rumor: el presidente estaba cuidando de esa niña de manera especial. El malentendido en torno a Javier se hizo cada vez más grande. Un día, viendo un dibujo de Sofía, Ricardo preguntó, «Echas de menos a tu madre, ¿verdad?» Sofía asintió. «Sí. Pero papá dice que mamá siempre está con nosotros. Que no la vemos, pero nos está cuidando». El corazón de Ricardo se partió en dos. La hija a la que no había protegido, y la pequeña que esa hija había dejado atrás. ¿Era realmente su nieta? Y si lo era, ¿qué debía hacer?
Ricardo, incapaz de encontrar una respuesta, se limitó a contemplar la pequeña mano de Sofía, sin atreverse a tocarla. La reunión del equipo de estrategia de marketing estaba en pleno apogeo. Javier desplegó los datos de análisis de mercado que había preparado durante toda la noche. Datos comparativos entre el mercado alemán y el español, análisis de tendencias de consumo y una propuesta para una nueva estrategia de marketing. Su presentación, lógica y sistemática, parecía impecable. Sin embargo, el jefe del equipo, un hombre leal a Alejandro Torres, hojeó los documentos con desdén y soltó una risita. Desde el principio, no tenía intención de reconocer el trabajo de Javier. Señor Martínez, se agradece su entusiasmo. Pero aquí tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas. Sería mejor que evitara destacar tanto, ¿no le parece? Hay que saber cómo funciona la vida en una organización como esta. Ante el comentario sarcástico, algunos miembros del equipo rieron por lo bajo. Unos se burlaron abiertamente mientras que otros evitaron su mirada. El rostro de Javier enrojeció, pero apretó los puños y no dijo nada. Sabía que cualquier réplica solo provocaría más burlas. Al terminar la reunión, mientras se dirigía a la zona de café, escuchó la conversación de sus compañeros. Ese tipo todavía cree que consiguió el trabajo por sus méritos. Déjalo, ya verás cómo pronto empieza a dar órdenes amparándose en el presidente. A ver cuánto dura. Caminando por el frío pasillo, Javier sintió el enorme muro que lo rodeaba. Allí, él no era Javier Martínez. Era simplemente el padre de la nieta del presidente, el enchufado que había entrado por la puerta de atrás. En el baño, mientras se echaba agua fría en la cara, se miró en el espejo. Estaba agotado, ojeroso. Pero su mirada seguía siendo firme. Eran más de las 11 de la noche cuando llegó a casa. Abrió la puerta en silencio. Una pequeña luz iluminaba el salón, Sofía ya dormía. Javier entró en la habitación de su hija, la arropó bien y le acarició el pelo. Papá ha llegado tarde, cariño. Lo siento. Sobre el pequeño escritorio había un dibujo de Sofía, mamá, papá y ella, cogidos de la mano. A Javier se le encogió el corazón. De vuelta en el salón, sacó un viejo álbum de un cajón. Estaba lleno de fotos con Elena de su época de estudiantes en Alemania. Frente al castillo de Heidelberg, a orillas del río Neckar, en el mercado de Navidad en cada foto, Elena tenía la expresión más feliz del mundo. Javier abrió uno de los libros de marketing de Elena. En los márgenes, el libro estaba lleno de anotaciones con su letra. El arte de conmover a la gente. La sinceridad cruza fronteras. No mires al consumidor, mira a la persona. Javier acarició las notas con los dedos, como si aún pudiera sentir el calor de Elena. Elena, tenías razón. El mundo es frío y está lleno de prejuicios, susurró Javier, mirando una de las fotos. Pero tú siempre decías que la sinceridad acaba por imponerse. No voy a huir de aquí. Por tu sueño, y por nuestra Sofía. Te demostraré que no te equivocabas. Volvió a encender el ordenador. Empezó a rehacer desde cero el plan de negocio que le habían despreciado en la oficina. La luz azul del monitor iluminaba su rostro resuelto. Javier recordó su última conversación con Elena. En la cama del hospital, respirando con dificultad, ella le había dicho, cariño, cuida de Sofía. Y de mi sueño incumplido. Javier le había prometido en ese momento que le mostraría al mundo el verdadero marketing en el que ella creía, el que de verdad llegaba al corazón de la gente. Trabajó hasta las 3 de la madrugada. Se detuvo un momento para mirar por la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban en la distancia. En algún lugar de esa ciudad estaba el padre de Elena, ese hombre frío. Javier aún no sabía que ese hombre los estaba observando. Tu padre algún día se dará cuenta. Se dará cuenta de la persona maravillosa que eras. Y de lo mucho que Sofía se parece a ti. El agotamiento de Javier no era solo físico. Era la añoranza por su esposa, la responsabilidad por su hija y la determinación de demostrar su valía al mundo. Luchaba solo cada día, pero nunca se sentía solo. Porque creía firmemente que Elena siempre estaba a su lado.
A altas horas de la noche, Ricardo estaba solo en el despacho presidencial. Sobre la mesa un archivo con la etiqueta Información personal, Javier Martínez y Sofía Martínez, preparado por su jefe de gabinete. Era la tercera vez que lo leía. El archivo describía con detalle la modesta vida de casados en Heidelberg, Alemania. La vida de Elena y Javier en un pequeño apartamento, el nacimiento de Sofía y, 5 años atrás, el repentino accidente de tráfico de Elena. También detallaba cómo Javier, viudo, había criado solo a su hija y había decidido regresar a España. Ricardo desvió la mirada hacia el monitor de su escritorio. Mostraba las grabaciones de las cámaras de seguridad de la guardería. En una de las escenas, Sofía se peleaba con un amigo. Pero en lugar de enfadarse, la niña fue la primera en tender la mano. Lo siento. Ha sido culpa mía. Ricardo se quedó paralizado. Era un reflejo exacto de la Elena de su infancia, terca pero siempre dispuesta a admitir sus errores. Se reclinó en su sillón y cerró los ojos. ¿Puede ser todo esto una coincidencia?, se preguntó. Una niña que se parece a Elena, que lleva el collar que Elena atesoraba, casada con un hombre que Elena amaba, ¿está el destino poniéndome a prueba? Si es mi nieta, ¿cómo podré soportar el peso de todos estos años perdidos? Y si no lo es, ¿tendré que abandonar esta última brizna de esperanza? Decidió que ya no podía torturarse más con pistas emocionales. Por doloroso que fuera, tenía que enfrentarse a la verdad, a una verdad clara e irrefutable. Extendió la mano y pulsó el botón del intercomunicador. Mateo, ven a mi despacho. Poco después, Mateo entró con cautela. Era la primera vez que el presidente lo llamaba a esas horas. Ricardo, mirando por la ventana, habló con una voz más grave de lo habitual. Que esto quede solo entre tú y yo. Mateo, tenso, respondió, ¿de qué se trata, señor presidente? Ricardo se giró lentamente. Su rostro mostraba una determinación férrea. Contacta con el mejor laboratorio de genética del país. Quiero que solicites una prueba de paternidad entre esa niña, Sofía Martínez, y yo. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, pero inmediatamente inclinó la cabeza. Hazlo con el máximo nivel de seguridad. Y los resultados deben llegarme directamente a mí, sin pasar por ti. No toleraré ni el más mínimo error, ni el más mínimo rumor. La voz de Ricardo era tajante. No era una simple orden, era una decisión que determinaría el resto de su vida. Cuando Mateo se fue, Ricardo se quedó solo de nuevo. Sacó una vieja foto de un cajón del escritorio. Era una foto de la pequeña Elena abrazada a su cuello, riendo. ¡Qué adorable era entonces! ¿En qué momento se torció todo? Elena, susurró Ricardo acariciando la foto. ¿De verdad me dejaste a esta niña? Si es así, ¿es esta la última oportunidad que me das? Sus ojos se enrojecieron. Él, que nunca había llorado en su vida, no pudo contener las lágrimas en ese momento. Ricardo tomó una decisión. Aceptaría la verdad, fuera cual fuera. Aunque lo arrastrara al infierno o le ofreciera la salvación, no importaba. Fuera, el amanecer comenzaba a clarear sobre Madrid. Ricardo se levantó y se acercó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, Sofía estaría durmiendo. Y Javier probablemente seguiría trabajando toda la noche. Solo un poco más, dijo en voz baja. Cuando confirme la verdad, haré lo que tengo que hacer. Sea lo que sea. Aquel fue el punto de inflexión. El momento en que Ricardo pasó de ser un espectador frío a un observador activo y, muy pronto, a un abuelo dispuesto a actuar. Era la hora de la merienda en la guardería de la empresa. Una joven educadora llamaba a los niños con voz alegre. En sus manos sostenía una bolsa de galletas de chocolate con trocitos de cacahuete. Los niños se acercaron parloteando y extendiendo las manos. Justo en ese momento, Ricardo entró por la puerta. Una vez más, había venido con la excusa de una visita de inspección para ver a Sofía. Cuando la educadora iba a darle una galleta a Sofía, la niña negó con la cabeza con firmeza y dio un paso atrás. Señor, no puedo comer cacahuetes. Me pica todo el cuerpo y me cuesta respirar.
En ese instante Ricardo se detuvo en seco. Sintió como si el corazón se le cayera a los pies. Su rostro palideció al instante. La alergia mortal a los frutos secos, una condición genética que solo él y su hija Elena compartían. Y los síntomas eran exactamente los mismos. En su mente un recuerdo de 30 años atrás brilló como un relámpago. El día que una pequeña Elena tuvo que ser llevada de urgencia al hospital tras comer un cacahuete. El médico le había dicho, es una condición hereditaria. Usted también debería tener cuidado, señor Vargas. Sin ser consciente de lo que hacía, Ricardo avanzó a grandes zancadas. Su habitual compostura se había desvanecido. Su mano grande agarró la muñeca de la educadora, y la bolsa de galletas cayó al suelo. Toda la guardería se quedó helada. ¿No han revisado la ficha médica de los niños? Podría haber ocurrido una desgracia, la voz de Ricardo resonó en toda la estancia. Pero su voz temblaba. No era un temblor de ira, sino de miedo. Era la primera vez que el llamado Rey de Hielo mostraba sus emociones de una forma tan visceral. La educadora se quedó boquiabierta sin poder decir nada, mientras los niños, asustados, se miraban entre sí. Sofía, sorprendida por la reacción repentina del abuelo, parpadeó con sus grandes ojos. Pero enseguida extendió su pequeña mano y tomó la mano temblorosa de Ricardo. Era un contacto cálido y suave. No pasa nada, abuelo. Yo tengo cuidado. No te enfades. Ricardo bajó la mirada hacia esa pequeña mano que envolvía la suya, tan áspera. Recordó que Elena, de pequeña, también le cogía la mano así. Los ojos de Ricardo se humedecieron, pero se esforzó por controlar sus emociones. Sentía las miradas de todos a su alrededor, testigos de aquella extraña escena. Esa tarde la empresa era un caos. El rumor de que el presidente se preocupaba personalmente hasta de las alergias de la niña se extendió como la pólvora. En el ascensor, en los baños, en la sala de fumadores, los susurros no cesaban. ¿Te has enterado? El presidente le gritó a una educadora por la niña. Dicen que tienen la misma alergia. Esto no es una coincidencia. He oído que en realidad es la hija secreta que tuvo su hijo. No, no. Es una hija que su propia hija tuvo en el extranjero. Los rumores crecían y se transformaban. Lo que empezó como una simple especulación, con el tiempo se convirtió en una historia con todo lujo de detalles. Finalmente se extendió el rumor más sensacionalista: el presidente iba a romper el principio de primogenitura para nombrar a su nieta como heredera, y por eso estaba promocionando a su yerno. En la zona de café, un jefe de departamento le susurró a un colega: piénsalo. De repente crea una guardería y se preocupa tanto por la hija de un novato. Y el padre, sin saber qué méritos tiene, es contratado de inmediato. Aquí hay algo raro. Es verdad. El presidente no mueve un dedo sin un motivo. Conversaciones como esta se repetían por toda la empresa. Javier sentía las miradas de la gente cada vez que caminaba por los pasillos. Miradas complejas que mezclaban compasión, envidia, curiosidad y desprecio. Regresaba a su puesto en silencio, pero los susurros a su espalda eran como cuchillos afilados que se le clavaban en el corazón. Mientras tanto, en su despacho del último piso, Alejandro Torres escuchaba el informe de uno de sus subordinados. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Él, que había esperado su oportunidad durante años bajo la sombra de Ricardo, sentía que su momento por fin había llegado. ¿Así que el presidente reaccionó de forma tan violenta por una alergia? Sí, director. Hay varios testigos. Y entre los empleados, ya se da por hecho que la niña es su nieta. Alejandro se reclinó en su sillón, tamborileando los dedos sobre la mesa. Un plan ya se estaba formando en su mente. El punto débil del presidente, la debilidad que tanto había buscado, por fin había aparecido. Sacó un archivo secreto de un cajón y lo abrió. Proyecto de alianza tecnológica de conducción autónoma con Smith AG Alemania. Este gigantesco proyecto, el futuro motor de crecimiento del Grupo Futuro, podría ser la herramienta para darle la vuelta a todo. El despacho de Alejandro Torres, director ejecutivo, ocupaba una esquina privilegiada de la última planta.
Desde allí la noche de Madrid se extendía a sus pies, un tapiz de luces que simbolizaba el poder. Pero esa noche su atención no estaba en el paisaje, sino en los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Alejandro había convocado en secreto a 5 directivos de su círculo de confianza, hombres leales que había cultivado durante años. Cuando la puerta se cerró tras el último en llegar, Alejandro se levantó lentamente. Sus movimientos eran pausados, calculados, como los de un depredador acechando a su presa. Lanzó un grueso dossier en el centro de la mesa. El golpe sordo hizo que algunos papeles se desparramaran, revelando el título, Alianza Tecnológica de Conducción Autónoma con Smith AG. Como todos sabéis, comenzó su voz grave y serena, pero con un filo de acero oculto, este proyecto decidirá el futuro del Grupo Futuro en la próxima década. Si triunfamos, nos convertiremos en el número 1 del sector. Si fracasamos, nuestros competidores nos dejarán atrás para siempre. Alejandro paseó su mirada por el rostro de cada uno de sus hombres. En sus ojos leyó una mezcla de tensión y expectación. Sin embargo, nuestro querido presidente parece tener la cabeza en otra parte últimamente. No sé si la edad le está afectando, pero está poniendo en jaque a toda la empresa por culpa de esa niña y su padre, 2 advenedizos sin pedigrí. Una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios al pronunciar la palabra advenedizos. Tomó un vaso de agua, bebió un sorbo y guardó silencio. El aire en la sala se hizo más pesado mientras sus subordinados esperaban, conteniendo la respiración. Si permitimos que esto continúe, llegará el día en que nosotros, que hemos dedicado nuestra vida a esta empresa, tengamos que rendir pleitesía a ese novato. ¿Es ese el futuro que queréis? Todos negaron con la cabeza al unísono. Uno de ellos, el más veterano, se atrevió a preguntar, director, ¿qué piensa hacer? Una expresión de satisfacción iluminó el rostro de Alejandro mientras volvía a sentarse. El crujido de su sillón de cuero rompió el silencio. Entrelazó los dedos y apoyó la barbilla sobre ellos, como un jugador de ajedrez observando el tablero. Su mirada era fría, calculadora. Propondré con vehemencia a Javier Martínez como director del proyecto. La sorpresa se reflejó en los rostros de sus hombres. El directivo de más edad, alarmado, intervino, director, eso es demasiado arriesgado. ¿Y si tiene éxito? Alejandro levantó una mano para cortarle y soltó una carcajada que resonó gélidamente en la sala. ¿Éxito? Para tener éxito, primero hay que dar la oportunidad de tenerlo. Y nosotros nos aseguraremos de que no la tenga. Se levantó y caminó hacia el ventanal. De espaldas a ellos, con las manos entrelazadas a la espalda, contempló la ciudad nocturna. Su silueta se recortaba, imponente, contra la oscuridad. En el reflejo del cristal, su rostro mostraba una sonrisa siniestra. Le daremos todos los focos. Lo presentaremos como el salvador del Grupo Futuro. Filtraremos la noticia a la prensa, lo convertiremos en un héroe dentro de la empresa. Se giró. Sus ojos brillaban, fríos y penetrantes como los de una serpiente que ha localizado a su presa. Y cuando esté en lo más alto, le quitaremos la escalera de debajo de los pies. Le demostraremos al presidente y a todos los empleados que la caída no tiene alas. Volvió a su escritorio y sacó otro informe. Contenía un resumen detallado del currículum y los puntos débiles de Javier, pequeños errores durante su época de estudiante en Alemania, registros de un periodo de inestabilidad tras la muerte de su esposa, todo estaba allí. García, tú te encargarás de mover tus hilos en la prensa para ensalzar a Martínez. Sánchez, contacta con nuestros enlaces en Alemania y modifica sutilmente las condiciones de Smith AG. Las órdenes de Alejandro eran precisas y rápidas. Con los roles asignados, los rostros de sus hombres se tornaron serios. No era una simple conspiración, era un golpe de estado meticulosamente planeado. Y lo más importante, dijo Alejandro, cogiendo una foto de Sofía de la guardería, en la que la niña sonreía radiante. Es esta niña. Ella es el talón de Aquiles del presidente. Si la utilizamos en el momento adecuado, incluso él se derrumbará. Sus ojos ardían ahora con una mezcla de ambición y celos. Para él, que había vivido 30 años a la sombra de Ricardo, no era una simple venganza. Creía firmemente que era una lucha legítima para recuperar el lugar que por derecho le correspondía.
Pero en esa creencia se escondía la crueldad de quien está dispuesto a utilizar a una niña inocente. Terminada la reunión, sus hombres fueron saliendo uno a uno. A solas, Alejandro miró por la ventana y susurró: «Ricardo Vargas, tu era ha terminado. Ahora es mi turno». Sus ojos brillaban en la oscuridad con un fulgor siniestro, como los de un depredador que, tras una larga espera, por fin ha acorralado a su presa en la trampa. Días después, una tarde oscura y lluviosa. Ricardo estaba solo en su despacho, con la mirada fija en un sobre blanco que reposaba sobre la mesa. El logotipo del laboratorio de genética más prestigioso del país estaba impreso en él. El sobre había llegado por la mañana, pero durante todo el día no había encontrado el valor para abrirlo. El único sonido que rompía el silencio era el repiqueteo de las gotas de lluvia contra el cristal. La mano de Ricardo se movió lentamente hacia el sobre. Pero justo cuando iba a cogerlo, un temblor casi imperceptible la sacudió. Él, que había firmado contratos de miles de millones de euros sin pestañear, se sentía aterrorizado ante una simple hoja de papel. Era la primera vez. ¿Y si no lo es? ¿Y si todo ha sido una simple coincidencia? Pero, ¿y si sí lo es? Su mente oscilaba violentamente entre la esperanza y el miedo. Respiró hondo y tomó una decisión. Con un abrecartas, abrió el sobre con sumo cuidado. Sus dedos temblaban cada vez más mientras desplegaba el papel. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento, lleno de terminología médica, hasta detenerse en la última línea. Probabilidad de parentesco, 99,99% compatible. En ese instante el mundo de Ricardo Vargas se vino abajo. El papel se deslizó de sus manos y cayó sobre la mesa. Se hundió en su sillón, sin aliento. Al principio, no pudo emitir ningún sonido. Sentía la garganta cerrada, como si ni siquiera pudiera respirar. Entonces, de repente, algo brotó de lo más profundo de su pecho. Un sollozo. Él, que había contenido las lágrimas durante más de 60 años, finalmente se derrumbó. Sus hombros se sacudían violentamente mientras las lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. No era un simple llanto de tristeza. Era una explosión de emociones complejas, arrepentimiento, culpa, anhelo y remordimiento, todo mezclado. Elena, Elena, hija mía. Ricardo se desplomó sobre el escritorio, llorando desconsoladamente. El remordimiento por haber rechazado a su hija hasta el final, por no haberse dado ni siquiera la oportunidad de reconciliarse, lo aplastaba. Y el hecho de que esa hija, sin que él lo supiera, le hubiera dejado una nieta antes de morir, le desgarraba el alma. Esa noche a las 10, Ricardo decidió que no podía soportarlo más solo. Con manos temblorosas cogió el teléfono. Dudó al marcar el número de Javier, pero finalmente pulsó el botón de llamada. Señor Martínez, venga a mi casa ahora mismo. Venga solo. Javier no entendía por qué lo llamaba el presidente. Pero la gravedad en su voz era inequívoca. ¿Será para despedirme? ¿O ha pasado algo con Sofía? Con el corazón encogido, dejó a Sofía dormida al cuidado de una vecina y cogió un taxi. El taxi atravesó la lluvia hasta llegar a una inmensa mansión en La Moraleja. Guiado por un mayordomo, entró en un estudio y se quedó sin aliento. Una de las paredes estaba completamente cubierta de fotografías que capturaron su atención. Eran todas fotos de Elena. Desde bebé pasando por el jardín de infancia, la escuela primaria, el instituto, hasta los 20 años. Allí estaba la Elena de los tiempos felices. Las piernas de Javier flaquearon. La increíble realidad lo golpeó de lleno. La sospecha se convirtió en certeza. Usted era el padre de Elena, su voz temblaba de rabia y traición. El padre que Elena tanto había añorado. El padre con el que nunca había podido reconciliarse, y que ahora era el mismo hombre que lo había contratado. Ricardo se giró lentamente. Tenía los ojos inyectados en sangre y las marcas de las lágrimas eran visibles en su rostro. Sí. Yo soy ese padre miserable. Los puños de Javier se cerraron. La emoción contenida durante 5 años explotó. Dio un paso adelante y alzó la voz. ¿Lo sabía? ¿Sabía cuánto lo echaba de menos Elena?
Sabía que hasta en su último aliento, en la cama del hospital, dijo que lo perdonaba, que lo quería. Sabía que deseaba con toda su alma que hubiera ido a verla, aunque solo fuera una vez. Las rodillas de Ricardo cedieron. Se desplomó en el suelo. El hombre que nunca había agachado la cabeza ante nadie, se derrumbaba por completo frente a su yerno. Su voz se quebró en sollozos. Me equivoqué. Fui yo quien mató a mi propia hija. Creí que el dinero y el prestigio lo eran todo, y con mis propias manos aparté lo más valioso que tenía. Javier miró al anciano derrumbado en el suelo. Sentía una mezcla de ira y compasión. ¿Qué habría hecho Elena en ese momento? Probablemente lo habría perdonado. Ella siempre había sido así. Ricardo continuó con voz temblorosa, hice una prueba de ADN. Sofía es mi nieta. Javier lo miró atónito. Pero esta verdad no puede salir a la luz ahora. En la empresa ya se rumorea que Sofía es mi nieta, pero si se confirma oficialmente, te encontrarás en una situación aún más difícil. Si se descubre que no fue un enchufe, sino la contratación de mi yerno. Javier soltó un suspiro amargo. Tenía razón. Ya sufría por la etiqueta de enchufado. Si además se revelaba que era el yerno, todos sus esfuerzos se reducirían a nada. Entonces, ¿qué propone? Ricardo se levantó y dijo, por ahora, lo mantendremos en secreto. Hasta que te ganes el reconocimiento por tus propios méritos. Y tampoco quiero que Sofía lo sepa todavía. Javier guardó un largo silencio. El sonido de la lluvia llenaba el pesado aire entre ellos. Pensó en Elena. En cómo ella siempre había creído que la sinceridad acaba por imponerse. Javier suspiró profundamente. De acuerdo. Pero con una condición. Ricardo levantó la cabeza. No le diga nada a Sofía hasta que yo esté preparado. Y yo triunfaré en la empresa a mi manera, con mi propio esfuerzo. Con el verdadero marketing con el que soñaba Elena, el que conmueve el corazón de la gente. Ricardo asintió. Los dos hombres se miraron. Uno era un padre que añoraba a su hija perdida, el otro un marido que intentaba proteger el sueño de su esposa. Entre ellos había un abismo profundo, pero ahora existía un pequeño puente llamado Sofía. La inestable alianza de dos hombres que compartían un secreto acababa de comenzar. Pero aún no lo sabían. Dentro de la empresa, alguien ya los estaba acechando. Pasaron 3 semanas desde la confirmación del ADN. Durante ese tiempo, hubo un cambio drástico en la empresa. Alejandro Torres, en una reunión del consejo, hizo una propuesta inesperada. Recomiendo a Javier Martínez como director del proyecto de alianza tecnológica con Smith AG. Es nuevo pero tiene experiencia en Alemania y necesitamos una nueva perspectiva. Los demás directivos dudaron, pero ante la insistencia de Alejandro, acabaron por aceptar. Ricardo aprobó la decisión con un rostro inexpresivo, pero por dentro sentía una profunda inquietud. No entendía las intenciones de Alejandro. Desde ese día, Javier se convirtió en el centro de atención. La prensa publicó artículos sobre el desafío de un joven talento, y en la empresa se mezclaban la expectación y el escepticismo. La noticia de que el enchufado dirigía un proyecto de tal envergadura generó reacciones complejas. ¿Quizás realmente tiene talento? ¿O es que el presidente lo está apoyando de forma aún más descarada? Javier, con todas esas miradas a su espalda, trabajó día y noche. La luz de su despacho permanecía encendida hasta las 2 de la madrugada, e iba a trabajar los fines de semana. Intercambió decenas de correos electrónicos con la sede alemana, buscando las condiciones óptimas. Mantuvo una distancia deliberada con Ricardo, pero cuando se cruzaban en el pasillo, intercambiaban una mirada de apoyo silencioso. Y llegó la noche, 2 días antes de la reunión con Smith AG. La oficina estaba desierta, solo las luces de emergencia iluminaban tenuemente los pasillos. Pasada la medianoche, Alejandro llamó a su hombre de confianza del equipo de seguridad informática. Con una orden de trabajo falsa que indicaba una revisión del servidor eléctrico, se dirigieron a la sala de servidores. El aire frío de la sala los recibió. Cientos de servidores zumbaban a baja frecuencia.
Alejandro ordenó a su subordinado que vigilara el pasillo y se sentó frente a la consola principal. Sus dedos volaron sobre el teclado. Accediendo con privilegios de administrador, buscó la carpeta personal de Javier. Apareció una lista de archivos. Los archivos de la presentación del proyecto alemán organizados por versiones, datos de análisis de mercado, especificaciones técnicas, borradores de contrato, todo estaba allí, meticulosamente guardado. Alejandro abrió los archivos uno por uno. Era evidente el minucioso trabajo de preparación de Javier. Excelente. Una preparación realmente perfecta, murmuró con cinismo. Entonces empezó a introducir los comandos de borrado. No se trataba de un simple borrado, sino de una sobreescritura completa de los datos que haría imposible cualquier recuperación. Una barra de progreso avanzó lentamente, 10%, 30%, 50% conectándose al servidor en la nube. Alejandro encontró también los archivos de respaldo. Javier, previendo cualquier imprevisto, los había guardado en varios lugares. Pero Alejandro ya lo había previsto todo. Rastreó cada una de las ubicaciones de respaldo y los borró sin dejar ni uno. Incluso revisó la papelera de reciclaje y las carpetas de archivos temporales para eliminar cualquier rastro. Cuando terminó, manipuló los registros del sistema. Borró su propio historial de acceso y dejó un informe de revisión eléctrica en su lugar. Una coartada perfecta. Al salir de la sala de servidores, su rostro reflejaba una profunda satisfacción. A continuación, regresó a su despacho e hizo una llamada internacional. En Alemania, sería media tarde. Tras unos tonos, una voz familiar respondió. Señor Smith, soy el director Torres. Lamento llamarle con tanta urgencia. Con un inglés fluido, explicó la situación. Su voz sonaba cargada de preocupación. Recientemente hemos detectado un intento de fuga de información en nuestra empresa. Por motivos de seguridad, me gustaría adelantar la reunión. Si es posible, podríamos celebrarla pasado mañana a primera hora. Y dada la situación, le ruego que la evaluación sea aún más estricta. Al colgar, Alejandro miró el paisaje nocturno. La primera parte de la trampa estaba lista. Todos los datos digitales de Javier habían desaparecido, y no tendría tiempo de preparar nada nuevo antes de la reunión. Esa misma noche, sobre las 2 de la madrugada, Alejandro volvió a entrar en el edificio. Esta vez, su destino era el despacho del equipo de marketing. Tras décadas trabajando allí, conocía a la perfección la ubicación de cada cámara de seguridad y sus ángulos muertos. Se movía como si estuviera en su propia casa. Usando las escaleras de emergencia, llegó a la planta de marketing y entró sigilosamente en la oficina. En la oscuridad, encontró fácilmente el escritorio de Javier. Sobre la mesa, impecablemente ordenada, había una pila de documentos. Alejandro encendió una linterna de bolsillo y examinó los papeles. En la parte superior estaba el informe final para la presentación, un documento de más de 150 páginas. Con las manos enguantadas, lo cogió. En la portada, impreso con pulcritud, se leía, propuesta de alianza tecnológica con Smith AG. Abrió un cajón y encontró un USB de respaldo. Javier lo había preparado por si acaso. Alejandro lo cogió también. Ahora sí, a Javier no le quedaba absolutamente nada. Pobre Javier Martínez. Con lo mucho que se había esforzado, murmuró con sorna. Con todos los documentos en su poder, se disponía a salir cuando un ruido repentino lo detuvo. Alguien caminaba por el pasillo. Alejandro se dirigió rápidamente hacia la salida de emergencia. Pero, quizás con demasiada prisa. Al girar bruscamente la esquina, chocó de frente con un empleado novato que terminaba su turno. Con el fuerte impacto, la pila de documentos que llevaba Alejandro se esparció por el suelo. Más de 150 hojas volaron por todo el pasillo. Lo siento, se disculpó el novato sobresaltado. Al reconocer el rostro de Alejandro bajo la tenue luz de emergencia, se puso aún más nervioso. Director, de verdad, lo siento. No estaba mirando. El rostro de Alejandro se contrajo de ira, pero no podía permitirse un escándalo. Conteniendo su rabia, dijo en voz baja, silencio.
Y recógelo todo, rápido. Ambos se agacharon a toda prisa para recoger los papeles esparcidos. En la oscuridad, mientras tanteaban el suelo, una fina hoja de papel, arrastrada por una corriente de aire, se deslizó bajo una fotocopiadora. En la prisa, nadie se dio cuenta. Aquella hoja era precisamente el resumen de costes de componentes clave y especificaciones técnicas. La página más importante, la que condensaba todo el contenido esencial de la presentación de Javier. Pero quedó allí, oculta en la oscuridad. Alejandro recogió los papeles de cualquier manera y se marchó a toda prisa, ignorando las continuas disculpas del novato. Se dirigió a su despacho y se plantó frente a la gran destructora de documentos que tenía preparada. Al introducir los papeles en la máquina, un ruido estridente llenó la sala mientras las hojas eran trituradas. Hoja a hoja, el esfuerzo de Javier se convertía en confeti. El USB lo destrozó con un martillo y esparció los restos en varias papeleras. Alejandro se sacudió las manos con una sonrisa de satisfacción. Era el plan perfecto. Ahora, Javier tendría que enfrentarse a los inversores alemanes sin ninguna preparación. Sin haberse revelado aún que era el yerno del presidente y con la única etiqueta de enchufado, no habría nada que pudiera hacer. Pero ignoraba la existencia de aquella única hoja de papel, oculta en el polvo bajo la fotocopiadora. El destino a veces comienza con el más pequeño de los errores. La mañana de la reunión, Javier se despertó a las 5. Hacía una hora que había descubierto que todo el material que había preparado hasta la perfección el día anterior había desaparecido. Intentó desesperadamente recuperarlo desde su portátil, pero fue en vano. El servidor en la nube, los archivos locales, incluso el historial de guardado automático, todo estaba limpio. Corrió a la oficina y revolvió su escritorio. El informe impreso y el USB de respaldo que estaban allí el día anterior habían desaparecido sin dejar rastro. Abrió cada cajón, revisó cada archivador, pero no encontró nada. Un sudor frío perlaba su frente. El reloj ya marcaba las 8:30. En 30 minutos tenía que presentarse ante los directivos alemanes, y lo único que le quedaba era su memoria. Con manos temblorosas, se ajustó la corbata frente a un espejo. Su rostro estaba demacrado por el cansancio, pero no podía rendirse. Se lo había prometido a Elena. De camino a la gran sala de reuniones, sentía las miradas de sus compañeros clavadas en él. Algunos con compasión, otros con una mueca de burla. Soportando el peso de todas esas miradas, abrió la puerta de la sala. Alrededor de una mesa inmensa, se sentaban hombres trajeados. El director de Smith AG y su equipo venidos de Alemania, y los directivos del Grupo Futuro. Ricardo también estaba allí en la cabecera, pero evitó cruzar la mirada con Javier para no revelar su relación. Cuando Javier se situó en el atril, la pantalla de su portátil estaba en blanco. Donde debería estar el archivo de la presentación, no había nada. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro Torres preguntó fingiendo preocupación: «Señor Martínez, ¿algún problema?». Javier respiró hondo. Miró al frente y dijo: «Disculpen. Ha surgido un problema técnico. Pero realizaré la presentación de forma oral». Un ambiente gélido se instaló en la sala. El director de Smith, con expresión de desagrado, le mostró su tableta. En la pantalla un titular sensacionalista: «Polémica por el enchufe de la nieta del presidente del Grupo Futuro. Un contrato clave al borde del fracaso». Este artículo se ha publicado esta misma mañana en la prensa alemana. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Nosotros valoramos la profesionalidad y la confianza. ¿Tenemos que negociar con alguien que ni siquiera viene preparado? La voz fría de Smith resonó en la sala. El rostro de Javier se quedó pálido. Intentó hablar, pero sentía la garganta cerrada. Las miradas de los directivos a su alrededor eran cortantes. Eran miradas que daban por hecho su fracaso. «Me gustaría escuchar una explicación». «¿Por qué se presenta aquí sin ninguna preparación?», preguntó Smith, cruzándose de brazos. Javier apretó los puños. Quería gritar que alguien lo había saboteado deliberadamente, pero sin pruebas, su acusación sonaría a una simple excusa. Fue entonces cuando Ricardo habló.
Un momento. Todas las miradas se volvieron hacia el presidente. Ricardo miraba a Javier con un rostro inexpresivo. Javier leyó en sus ojos una mezcla de emociones complejas, pena, disculpa y una resignación inevitable. Señor Martínez, le doy 5 minutos. Si tiene algo que mostrar, muéstrelo. Era la máxima ayuda que Ricardo podía ofrecerle sin levantar sospechas. Javier inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. 5 minutos. Tenía que encontrar algo en solo 5 minutos. Pero, ¿qué podía hacer? Después de 3 semanas de trabajo día y noche, todo había desaparecido. A menos que ocurriera un milagro, no había forma de revertir la situación. Con una sensación de desesperanza, salió de la sala. Apoyado contra la pared del pasillo, sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Es este el final? El sueño de Elena, el futuro de Sofía, todo se derrumba aquí. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no podía permitirse llorar. Aún era demasiado pronto para rendirse. A punto de derrumbarse en el pasillo, Javier apretó los puños y se recompuso. Los 5 minutos estaban a punto de agotarse. No tenía nada, pero tenía que hacer algo. Tenía que exponer, al menos, lo que recordaba. Con piernas temblorosas, se dirigió de nuevo hacia la sala de reuniones. Mientras tanto, esa misma mañana, Sofía había estado horneando galletas para su padre. Con la ayuda de su vecina, las había colocado en una bonita caja. A pesar de su corta edad, sabía que hoy era un día importante para su padre. Lo había visto trabajar hasta altas horas de la noche durante días. Al llegar al vestíbulo de la empresa, saludó al guardia de seguridad. Ya era una cara conocida para todos. Subió en el ascensor hasta la planta de la oficina de su padre, pero el escritorio estaba vacío. Sofía ladeó la cabeza, extrañada, y salió al pasillo. Fue entonces cuando, al pasar junto a una fotocopiadora, algo llamó su atención. La punta de un papel blanco asomaba por la rendija inferior de la máquina. Curiosa, se arrodilló y extendió su pequeña mano. Con cuidado, tiró del papel. Sacó el papel polvoriento, lo sacudió y lo examinó. En la parte superior, escrito con claridad, estaba el nombre, autor, Javier Martínez. El rostro de la niña se iluminó. Es el nombre de papá. Seguro que se le ha caído. Sofía no sabía la importancia de aquel documento, pero pensó que era un papel importante de su padre. Lo guardó con cuidado debajo de la caja de galletas y fue en busca de su padre. Un empleado le dijo que estaba en una reunión importante en la sala grande. Cuando Javier volvió a entrar en la sala, las expresiones de todos parecían haber llegado ya a una conclusión. El ambiente era frío, de fracaso inminente. Javier se plantó frente al atril, todavía con las manos vacías. Justo cuando iba a abrir la boca, la puerta de la sala se abrió con cuidado. Un pequeño rostro se asomó. Era Sofía. La niña dudó un instante ante el ambiente hostil, pero al ver la tensión en el rostro de su padre, se armó de valor. El sonido de sus pequeños pasos rompió el silencio. Papá, lo llamó con voz alegre. Todas las miradas se clavaron en la niña. El rostro de Alejandro se endureció y Ricardo luchó por ocultar su sorpresa. Desconcertado, Javier se acercó a Sofía. Sofía, ¿qué haces aquí? Ánimo, papá. He encontrado tu tesoro. Sofía dejó la caja de galletas en el suelo y sacó de debajo el papel doblado. Se lo entregó a su padre, sacudiéndole el polvo con una sonrisa de orgullo en su rostro. En el momento en que Javier desplegó el papel, sus ojos se abrieron de par en par. Resumen de costes de componentes y especificaciones técnicas. Era la página más importante, la que condensaba toda la esencia de su presentación. Con eso podría reconstruir el resto de memoria. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba debajo de la fotocopiadora. Pensé que se te había caído. Un murmullo recorrió la sala. Con manos temblorosas, Javier cogió el papel y volvió al atril. Su mirada había cambiado por completo. La desesperación se había convertido en esperanza, la resignación en desafío. En ese momento Sofía cogió la caja de galletas y se acercó al señor Smith.
El rostro adusto del directivo alemán le daba miedo, pero la niña sonrió y le ofreció una galleta. Señor, tome. Las he hecho yo. Si come esto, tendrá más fuerza. Smith, sorprendido por el gesto inesperado de la niña, dudó un momento. Tomó la galleta que le ofrecía esa pequeña mano y su expresión se suavizó. La sonrisa inocente de la niña pareció templar el aire gélido de la sala. Gracias, pequeña. Smith dio un mordisco a la galleta y sonrió levemente. Ese breve instante fue oro para Javier. Se basó en el resumen para organizar rápidamente sus ideas. Era el momento del contraataque. Javier se plantó de nuevo frente al atril. La única hoja de papel en su mano parecía pesar 1 tonelada. Respiró hondo y recorrió la sala con la mirada. Las miradas seguían siendo frías, pero la expresión de Smith, que comía la galleta de Sofía, se había suavizado. En primer lugar, lamento la confusión causada por mi falta de preparación. Sin embargo, lo que voy a presentarles a continuación no es una simple propuesta tecnológica, sino una nueva visión. La voz de Javier resonó en la sala. El temblor había desaparecido, reemplazado por una firme convicción. Basándose en el resumen, comenzó a volcar todos los datos que tenía en su memoria. Cuando la tecnología alemana y la innovación española se unen, no estamos simplemente fabricando coches. Estamos creando ángeles de la guarda que protegen vidas humanas. Javier se acercó a la pizarra blanca y cogió un rotulador. No tenía diapositivas, pero su mano dibujaba con precisión cifras y gráficos. Desde los costes de los componentes hasta las previsiones de cuota de mercado, todo fluía de su mente. La clave de esta tecnología no es la eficiencia. Es la seguridad. Mi esposa falleció en un accidente de tráfico. En ese momento comprendí que la tecnología, en última instancia, existe para proteger a las personas que amamos. La confesión sincera de Javier empezó a cambiar el ambiente de la sala. Su presentación no era una mera enumeración de datos. Era una historia que conmovía, un proceso que infundía alma a la tecnología. Smith se inclinó hacia adelante. Por primera vez mostraba un interés genuino. Javier, sin perder esa oportunidad, continuó con aún más pasión. Alemania busca la perfección técnica. España persigue la innovación rápida. Pero si nos unimos podemos crear una tecnología que sea perfecta e innovadora, y que, sobre todo, ponga a las personas en primer lugar. Mientras escuchaba a Javier, Ricardo se vio transportado al pasado. 20 años atrás, en esa misma sala, vio a Elena de pie, en su misma posición. Acababa de graduarse y hacía prácticas en la empresa de su padre. Era el día de su primera presentación. Papá, el marketing no consiste en vender cosas. Consiste en conmover el corazón de la gente. La mirada de Elena entonces era idéntica a la de Javier ahora. Una mirada que brillaba con pasión y convicción. Pero en aquel momento, Ricardo había respondido con frialdad: déjate de sentimentalismos. Los negocios se hacen con números. Las lágrimas en los ojos de su hija, su expresión de decepción, ese fue el principio de la brecha que los separó. A Ricardo se le encogió el corazón. Ahora lo entendía. Elena tenía razón. Y Javier estaba continuando su sueño. Ricardo se secó discretamente una lágrima. Nadie a su alrededor se dio cuenta, pero sus ojos estaban húmedos. A medida que avanzaba la presentación de Javier, las expresiones de los demás directivos también empezaron a cambiar. La incredulidad inicial dio paso a la admiración. Incluso Alejandro no podía ocultar su nerviosismo. En conclusión, este proyecto no es un simple contrato. Es una alianza para construir juntos el futuro. Es la unión de la artesanía alemana y el espíritu de superación español para escribir una nueva historia. Cuando Javier terminó, un breve silencio se apoderó de la sala. Y entonces Smith se levantó lentamente. Su expresión había cambiado por completo. Ya no era el frío hombre de negocios, sino una persona sinceramente conmovida. La mirada de Smith, fija en Javier mientras se ponía de pie, ya no albergaba ninguna duda. Empezó a aplaudir lentamente.
Una a dos veces el sonido de los aplausos, cada vez más rápido, llenó la sala. Todo el equipo alemán se puso en pie para aplaudir, y los directivos del Grupo Futuro, uno a uno, los siguieron. Solo Alejandro aplaudía a la fuerza, tratando de ocultar su ansiedad. Smith se acercó a Javier. Caminaba con seguridad y su rostro reflejaba una admiración sincera. Excelente, señor Martínez. Durante el último mes hemos revisado innumerables datos y especificaciones técnicas, pero hoy hemos visto en usted lo más importante. Hemos visto una filosofía. Smith sacó de su maletín el memorando de entendimiento que ya traía preparado. Cogió una estilográfica y lo firmó. Su gesto fue firme, sin vacilación. Este contrato no lo quiero firmar con el Grupo Futuro, sino con usted. Confío en que usted liderará este proyecto hasta el final. En una situación límite acababa de cerrar un acuerdo de miles de millones de euros. Los directivos que hasta hace un momento lo despreciaban, ahora se abalanzaban sobre él para estrecharle la mano, como si nada hubiera pasado. Las felicitaciones llovían, pero Javier aún no se lo creía. La camisa empapada de sudor se le pegaba a la espalda y las piernas todavía le temblaban. Sofía corrió hacia su padre y se abrazó a él. Javier la abrazó con fuerza y le susurró: «Gracias, Sofía. Me has salvado». Al fondo de la sala, Ricardo, que lo había presenciado todo, hizo un discreto gesto a su jefe de gabinete, Mateo. Su rostro reflejaba orgullo y admiración por su yerno. Pero al mismo tiempo su mirada era penetrante. Una mirada grave que anticipaba la tormenta aún mayor que estaba por desatarse. Mateo salió sigilosamente de la sala e hizo una llamada. Su voz era baja y firme. «Prepárenlo todo de inmediato. Son órdenes del presidente». Aún sin que la euforia por el cierre del contrato hubiera desaparecido, se envió un comunicado urgente a toda la plantilla del Grupo Futuro. Una notificación sonó simultáneamente en la intranet de la empresa y en los teléfonos móviles de todos los empleados. Urgente, hoy a las 5h, rueda de prensa especial del presidente Ricardo Vargas. Obligatoria la visualización de la retransmisión interna para todo el personal. La noticia causó un gran revuelo en las oficinas. El que tomaba café, el que comía, todos sacaron sus móviles para leer el comunicado. El chat interno de la empresa explotó en segundos. ¿Una rueda de prensa de repente? ¿Qué pasa? Supongo que para anunciar el éxito del contrato con Smith AG. Pero es demasiado precipitado para eso. Algo no cuadra. Los empleados empezaron a congregarse frente a las grandes pantallas instaladas en cada planta. A esa hora, normalmente estarían preparándose para irse a casa o terminando sus últimas tareas, pero hoy era diferente. Todos miraban la pantalla con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Mientras tanto, Javier, guiado por Mateo, fue conducido a una sala de espera junto al lugar de la rueda de prensa. Caminaba de la mano de Sofía, con una expresión de desconcierto. «Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?» Mateo respondió con un rostro inexpresivo: «Son los deseos del presidente». «Espere un momento, por favor». A solas en la sala de espera, Javier, nervioso, abrazó a Sofía. La niña, ajena a todo, se dormitaba en los brazos de su padre. Javier sintió un presentimiento que le aceleró el corazón. Alejandro Torres recibió la llamada en su despacho. Le indicaban que debía sentarse junto al presidente. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Estaba convencido de que era un acto para reconocer su mérito en el éxito del contrato. Se imaginó que lo presentarían como el héroe que había salvado a la empresa del fracaso de Javier. Se miró en el espejo, se ajustó la corbata y se dirigió al auditorio con aire triunfante. Caminando por el pasillo, dedicaba miradas de suficiencia a sus subordinados. Estaba completamente equivocado. A las 5 de la tarde se levantó el telón en el gran auditorio de la sede del Grupo Futuro. Decenas de periodistas esperaban con sus cámaras, listos para disparar sus flashes. Varias cámaras de la retransmisión interna también estaban instaladas. En la gran pantalla del fondo del escenario, el logotipo del Grupo Futuro brillaba con nitidez. Cuando Ricardo subió al estrado, todo el auditorio contuvo la respiración.
Su expresión era más solemne de lo habitual y su mirada, decidida. De pie frente al micrófono, recorrió lentamente el auditorio con la vista. Los periodistas, las cámaras y en primera fila, un Alejandro Torres sentado con aire de suficiencia. Hoy el Grupo Futuro anuncia que ha cerrado con éxito el contrato de alianza tecnológica de conducción autónoma con la empresa alemana Smith AG. Estallaron los aplausos. Los periodistas empezaron a tomar notas y los flashes de las cámaras se dispararon. Ricardo levantó la mano para pedir silencio. Este logro histórico ha sido posible gracias a la excelente capacidad y sinceridad demostradas por el señor Javier Martínez, del equipo de marketing global, en medio de una crisis casi insuperable. A una señal de Ricardo, se abrió una puerta lateral y Javier entró de la mano de Sofía. Los flashes de los periodistas se centraron en ellos. Javier se quedó de pie desconcertado, mientras Sofía, deslumbrada, se escondía detrás de su padre. Pero entonces, la voz de Ricardo se tornó grave y pesada. El ambiente del auditorio cambió en un instante. Hoy, junto a esta gloriosa noticia, he venido a revelar con mis propias palabras una vergonzosa verdad sobre el Grupo Futuro. Los periodistas murmuraron y los empleados que veían la retransmisión contuvieron la respiración. Ricardo hizo una pausa y luego soltó la bomba. Los rumores sobre un trato de favor hacia el señor Javier Martínez son en parte ciertos y en parte falsos. Es cierto que es una persona especial para mí. Es el marido de mi única hija, a la que yo mismo di la espalda, la difunta Elena Vargas. El señor Javier Martínez es mi yerno, y esta niña, Sofía Martínez, es mi única nieta. El auditorio se convirtió en un caos. Los periodistas se pusieron en pie de un salto y los flashes de las cámaras estallaron. Los empleados que veían la retransmisión se quedaron boquiabiertos frente a las pantallas. Javier se quedó helado en su sitio y el rostro de Alejandro se puso blanco como el papel. Sin embargo, lo que se le ha dado no ha sido un trato de favor, alzó la voz Ricardo. Su voz resonó en todo el auditorio por encima del caos. Sino la vil conspiración de alguien que ha utilizado mi error del pasado para pisotearlo y llevar a la empresa al borde de la crisis. A una señal de Ricardo, el logotipo del Grupo Futuro desapareció de la gran pantalla y comenzó a reproducirse un vídeo nítido. Eran imágenes de las cámaras de seguridad. La escena de Alejandro entrando en la sala de servidores en plena noche, la de él robando los documentos del despacho de Javier, todo estaba grabado. Confiaba en los ángulos muertos, pero no sabía que se habían instalado cámaras adicionales. A continuación, se mostraron transcripciones. La grabación de la llamada de Alejandro al comprador alemán dándole información falsa, sus correos a periodistas con filtraciones interesadas, las pruebas irrefutables aparecían una tras otra. Alejandro, sentado en primera fila, se levantó de un salto. Su rostro estaba descompuesto por el pánico. Intentó huir, pero los agentes de seguridad ya bloqueaban las salidas. El Grupo Futuro no tolera a quienes traicionan la confianza. El director ejecutivo Alejandro Torres queda destituido de todos sus cargos con efecto inmediato y se solicitará formalmente una investigación a las autoridades judiciales. Los agentes de seguridad se acercaron y sujetaron por los brazos a un Alejandro aturdido. Intentó resistirse, pero fue inútil. Su imagen, siendo arrastrado a la fuerza ante la mirada de cientos de personas, era patética. Las cámaras no perdieron detalle de la escena. Después de que Alejandro Torres fuera sacado a la fuerza por el equipo de seguridad, un silencio sobrecogedor se apoderó del auditorio. Ricardo bajó lentamente del estrado. Decenas de cámaras seguían cada uno de sus movimientos, pero a él no le importaba. Caminaba con la vista fija en un solo punto. Se detuvo frente a un Javier aturdido y una Sofía asustada. En sus ojos se reflejaban el arrepentimiento por los años perdidos y el anhelo de un nuevo comienzo. Con una mano temblorosa, Ricardo la levantó y por primera vez, la posó sobre el hombro de su yerno. Luego se inclinó y acarició con ternura la cabeza de su nieta. Por fin somos una familia, la voz de Ricardo se quebró. Ante la mirada de todo el país y de todos sus empleados, los tres se unieron, por primera vez, como una familia. Los flashes de las cámaras estallaron, pero ellos solo se miraban los unos a los otros. Una semana después, se celebró otra rueda de prensa en la sede del Grupo Futuro.
Esta vez el ambiente era completamente diferente. Bajo una iluminación cálida, el estrado estaba adornado con flores y, de fondo, unas grandes letras anunciaban la Fundación Elena y Sofía Vargas. Cuando Ricardo se situó frente al micrófono, su expresión era radicalmente distinta a la de una semana atrás. La máscara del rey de hielo había desaparecido, dejando al descubierto el rostro de un padre y un abuelo. Hoy, anuncio la creación de una fundación a la que dono la mitad de todo mi patrimonio. Un murmullo de asombro recorrió a los periodistas. ¿La mitad de su patrimonio? Eso ascendía a miles de millones de euros. Ricardo hizo una pausa y continuó: la fundación lleva el nombre de mi hija perdida, Elena, y de mi nieta recién encontrada, Sofía. Su principal objetivo será apoyar la educación y el futuro de los niños de familias monoparentales. La voz de Ricardo estaba cargada de sinceridad. Miró directamente a la cámara y confesó sus errores. He pasado toda mi vida persiguiendo únicamente el dinero y el poder. En el proceso, perdí lo más valioso. Perdí a mi hija y ni siquiera sabía de la existencia de mi nieta. A partir de ahora, dedicaré el resto de mi vida no al dinero, sino a proteger a las personas. A un lado del estrado estaban sentados Javier y Sofía. La expresión de Javier era compleja. Aún no lo había perdonado del todo, pero sentía la sinceridad de Ricardo. Sofía miraba con curiosidad al hombre al que ahora llamaba abuelo. Al finalizar la rueda de prensa, Ricardo se acercó a Javier. Quiero que seas tú quien dirija la nueva división de estrategia de marketing global. Javier lo miró, sorprendido. ¿De novato a director de división de repente? Pero la mirada de Ricardo era seria. Con lo que ha pasado, tu valía ha quedado más que demostrada. Y sobre todo eres el único que puede hacer realidad el marketing con el que soñaba Elena, el verdadero marketing que conmueve el corazón de la gente. Javier lo pensó un momento y luego asintió. Para cumplir la promesa que le hizo a Elena, debía aceptar el cargo. Al terminar el acto, los tres se quedaron juntos en el estrado. Ricardo extendió la mano con torpeza y Javier la estrechó. El apretón de manos de los dos hombres fue firme pero cálido. Más que una reconciliación, era un nuevo comienzo. En ese momento Sofía juntó las manos de ambos con sus manitas. Luego, tocando el collar de estrella que llevaba al cuello, dijo: abuelo, seguro que mamá nos está viendo desde el cielo y está sonriendo. En ese instante una lágrima rodó por la mejilla de Ricardo. Ya no pudo contenerse. Él, que nunca había llorado, lloraba ahora frente a decenas de cámaras, pero no sentía vergüenza. Eran lágrimas de arrepentimiento y de gratitud. Unos meses después, un domingo por la tarde. Los tres paseaban juntos por el Parque del Retiro. Sofía iba delante en su bicicleta, mientras Javier y Ricardo caminaban uno al lado del otro. Señor, digo, suegro, si Elena estuviera viva, estaría muy feliz, dijo Javier con cautela. Hacía poco que había empezado a llamarle suegro en lugar de presidente. Seguro que sí. Pero al menos he tenido la suerte de conocer a mi nieta. Y de tener un yerno como tú. Vistos desde lejos parecían una familia normal. No el presidente de una gran corporación ni un prometedor director, sino simplemente un abuelo y un padre. Sofía detuvo su bicicleta y se giró para gritar: abuelo, papá, venid rápido. Aquí hay unas flores preciosas. Ricardo y Javier se miraron y sonrieron. Y juntos caminaron hacia Sofía. El collar de estrella brillaba bajo el sol, como si desde el cielo, Elena los estuviera bendiciendo. Aquel era su nuevo comienzo.